nome do comitê organizador deste 15º Congresso Brasileiro de Sistemas, é um prazer e uma honra para mim poder anunciar e moderar a palestra do professor Raul Espejo, cujo título vocês já veem aí na apresentação, e a palestra será feita em espanhol. Eu vou apresentar o professor Espejo, né, que tem um vasto currículo, né, com vários artigos e vários livros publicados. O professor Dante já mostrou ontem livros do professor Raul Espejo, e quero destacar entre sua vasta obra que o foco principal de sua pesquisa são os sistemas organizacionais. O professor Espejo tem um livro, junto com o professor Alfonso Reis, um livro chamado Organizational Systems, que é um livro bem conhecido. O professor Espejo é o diretor-geral da WOSC, né, da World Organization of Systems and Cybernetics, e eu acho que vale a pena mencionar, do ponto de vista histórico, né, que o professor Raul Espejo foi o diretor de operações do famoso projeto CyberSyn, né, que era um projeto do governo chileno de Salvador Allende para a gestão da economia em tempo real, né, sob direção científica do professor Stafford Beer. Aliás, para quem tem interesse nisso, tem um livro muito interessante sobre isso, que é o livro da Irene Medina, cujo título é Cybernetic Revolutionaries. Esta é a segunda participação do professor Espejo no Congresso Brasileiro de Sistemas, sendo que a primeira participação foi no 9º Congresso Brasileiro de Sistemas em Palmas, em Tocantins, no ano de 2013, e naquela oportunidade ele fez a conferência de abertura com o título Aprendendo a Agir Sistemicamente. Professor Espejo, em nome do comitê organizador, muitas gracias por ter aceptado nossa invitação. É um prazer e um honor tê-lo conosco hoje. The floor is yours, professor. Professor, please. Gracias, Sandro. Yo creo que la presentación es muy generosa y, por cierto, que mi conexión con el proyecto CyberSyn en Chile es uno de los comienzos más significativos que tuve en mi trabajo. Ahora quisiera que pasáramos, como ustedes pueden ver, soy en este momento presidente de la Organización Mundial de Sistemas y Cibernética, y ya les ha dado Sandro toda la introducción. Ahora quisiera pasar al slide número 3, Sandro, si fuera posible. Al número 3. Ese es el número 3. La siguiente. Ya, ahí. Bueno, lo que quiero enfocar mi conversación con ustedes, porque en realidad lo que quiero es una conversación más que dar una presentación formal. Quiero enfocarla en aspectos de crisis que las estamos viviendo hoy día en forma muy importante en todas partes. Y tal vez para introducirme en este tema, quisiera mencionar un artículo que apareció hace 2 días en el diario The Guardian. Y no se asusten que esta va a ser uno de 2 slides que voy a usar en inglés, el resto va a ser en español. En ese artículo del Guardian, titulado UK Facing Risk of Systemic Economic Crisis, está mostrando que el gabinete, I'm going to read it, a confidential cabinet office briefing seen by The Guardian warns of a notable risk that in coming months the country could face a perfect storm of simultaneous disasters, including the prospects of a bad flu season,
on top of the medical strains caused by COVID-19. And additionally, it warns the winter 2020 could see a combination of severe flooding, pandemic influence, and coordinated industrial action against the backdrop of the end of the Brexit transition period. So, if this country is not in crisis, I cannot understand where could that be. You know, si este es el país que debiera tener control de sus crisis, aquí tenemos una situación bastante difícil que está en términos muy amplios conectando COVID-19 y Brexit. Brexit, para los que no saben, yo creo que deben saberlo todos, pero en todo caso es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y esa salida se completa a fines de diciembre, lo que significa que en el próximo mes prácticamente ya el Reino Unido deja la Unión Europea y no se ha logrado todavía tener un acuerdo completo y formal para ese proceso. De manera que esto es una característica general de las crisis. Por favor, y tal vez lo que quiero reforzar es que lo corriente es vivir situaciones que exceden nuestra capacidad de respuesta, a las que respondemos buena o malamente con los recursos disponibles y con aprendizaje anterior. A veces confrontamos situaciones que van más allá de estos recursos y experiencias o con situaciones inesperadas, que es lo que se da por llamar Black Swans. De una forma u otra estamos enfrentando situaciones de crisis. Eso es una característica del mundo en que estamos viviendo hoy día. Lo que sugiero que estas son situaciones de fragmentación que requieren de nuevos sistemas organizacionales para enfrentarlas. Esa es lo que tenemos es que en todas estas situaciones donde las presiones del ambiente exceden a las capacidades de respuesta, o no ha habido experiencia anterior en esa situación, lo que se requiere es crear nuevos sistemas organizacionales. Y esto es precisamente estas situaciones de crisis emergen cuando aquellos afectados por la situación carecen de sensibilidad sistémica. Voy a poner énfasis en este hecho de que sensibilidad sistémica es necesaria para visualizar los sistemas organizacionales necesarios con recursos. Es importante entender este punto. Por ejemplo, con el gobierno conservador de este país, en los años 2010 para adelante, la política general fue una política de austeridad. Esa fue la política que impuso George Osborne en sus días. Lo que fue interesante es que él no le costó mucho cortar los presupuestos del país y de los gobiernos locales, pero sí no tuvo la más remota idea de cuáles iban a ser los impactos que iba a tener esta política de austeridad. Y con eso quiero dar un ejemplo de cómo la falta de sensibilidad sistémica en esos momentos del gobierno conservador hizo que se generaran una cantidad de situaciones de crisis que son las que está viviendo el Reino Unido hoy día, como ya acabo de mencionar. La próxima, por favor. Para tener sistemas
sistemas organizacionales. Y lo que estoy planteando es que haya una organización requerida para enfrentar situaciones extremas como el cambio climático o nuevas situaciones inesperadas como COVID-19. Se requiere crear, regular y producir nuevos significados que contrarresten las consecuencias indeseadas de esos eventos. Se requiere de nuevos sistemas organizacionales constituidos por actores con sensibilidad sistémica para responder a las situaciones. Esas son competencias, características que nuestros actores organizacionales, ya sea a nivel de estados o de empresas, requieren tener esa capacidad. Y lo que planteo es que estos actores tienen que entender cómo proceder con la creación, producción y regulación de políticas que sean consistentes con sus propósitos y valores. El desafío es relacionar estos tres procesos, los de creación, producción y regulación de políticas, regular estos tres procesos, relacionarlos en sistemas organizacionales, para los que propongo el modelo del sistema viable de EAR. Aquí, la próxima, Sandro, por favor. Este modelo ya ustedes lo conocen y ciertamente tal vez lo único que quisiera reforzar con este diagrama que tienen al frente es que el rectángulo superior que tengo ahí es lo que yo relaciono con la creación de significados y políticas. El círculo más abajo es lo que relaciono con la implementación de los significados y políticas. Y el resto de las líneas que andan por ahí, que ahí hay coordinación y monitoreo, etcétera, todo eso son regulación de esos significados. De manera que cuando hablo de creación y regulación e implementación de políticas, estoy hablando precisamente de este modelo. Lo estoy planteando como una forma de poder visualizar esos procesos. Sigamos, por favor. Lo que es característico de estas situaciones es lo que estoy llamando fragmentación, conectado con sensibilidad sistémica y autoorganización. Especialmente para todos esos problemas de crisis que he mencionado, lo que es característico es que hay recursos que están distribuidos, pero están de una manera u otra fragmentados y no se conectan en términos de un sistema. Aquí lo que tengo, fragmentación hace más difícil ver los sistemas requeridos para responder a lo inesperado. Aunque con el tiempo sistemas organizacionales emergen de procesos de autoorganización, lo importante es darse cuenta que estos sistemas autoorganizados no necesariamente son consistentes con los propósitos deseados, no necesariamente son consistentes con las necesidades de cambio deseadas. De manera que lo que aquí estoy planteando con la flecha azul es pasar de la fragmentación que genera por autoorganización, alguna forma de autoorganización, es pasar a un sistema de autoorganización que tenga características sistémicas que sean de apoyo y ayuda a enfrentar los propósitos y las situaciones de crisis que estamos enfrentando. Estos sistemas, el círculo amarillo que tienen ustedes al frente con los círculos interiores, estos sistemas emergen de interacciones que producen unidades autónomas dentro de unidades autónomas.
Y la pregunta es si esta recursión estructural es consistente con los desafíos de la crisis. ¿Sabe? Lo que sí sabemos es que de una forma u otra, por procesos de autoorganización, lo que se va a dar es que va a crearse unidades autónomas dentro de unidades autónomas. De otra forma, sería imposible manejar situaciones de tan alta complejidad como son las situaciones de países o de empresas, ya sean grandes o menos grandes. Pero en el fondo la pregunta es si esta recursión estructural es consistente con los desafíos de la crisis. Esa es lo que debemos tratar de responder más adelante. Lo que estoy planteando es que este proceso de pasar de recursos fragmentados a recursos que están recursivamente relacionados a través de sistemas autónomos dentro de sistemas autónomos, tengan una buena cibernética. Esa es como la propuesta que voy a tratar de manejar a continuación. En general, no es suficiente decir que un problema es sistémico, como usualmente escuchamos en las noticias o leemos en los diarios, como ya los planteé al comienzo con referencia al Guardian. Hoy día prácticamente en las noticias escuchamos muy corrientemente este es un problema sistémico y realmente el problema es que la gente no sabe qué es lo que es un problema sistémico. Y esto es parte de la clarificación que me gustaría poder avanzar en esta conversación. Es necesario reconocer en qué medida la capacidad de responder a estas situaciones está apoyada por una buena cibernética. Esa es como la demanda de diseño que tenemos para que estas presiones, estos black swans que se nos presentan, estas situaciones que exceden nuestra capacidad de respuesta, lo que tenemos que buscar es una buena cibernética. A propósito de eso, escribí hace unos años un paper que se llama Good Cybernetics is a Must in Policy Making. Este artículo apareció en Kubernetes y fue uno de los resultados de un congreso de WOSC que tuvimos en Ibagué en el año 2014. Ahora voy a tratar de trabajar más y ahora sí que les pido que se monten en el caballo y que se agarren bien a la montura. Porque aquí estamos con una metodología que estoy proponiendo para manejar estos procesos de mejorar la cibernética de situaciones de crisis. Esta metodología tiene mucha historia. La propuse en el año 1988 en realidad. Hace ya van a ser tranquilamente unos 32 años. Entonces, en esta metodología tiene incorporada un método que es el que he llamado el método Biplan. Ahora, voy a tratar de explicar en forma lo más simple posible cómo funciona esta metodología. Partimos de la situación que es la corriente hoy día, que es Big Data. Estamos llenos de datos de todas partes y están creando desafíos de carácter global, local, intermedio, lo que fuera. Estamos concretamente creando desafíos constantemente. Big Data es parte de la vida en que estamos funcionando hoy día. ¿Cómo manejamos este Big Data? ¿Cómo logramos de una forma u otra lograr sistemas
organizacionales que nos ayuden a responder a las situaciones de crisis. La metodología tiene dos loops incorporados. Uno es el que llamo el loop cibernético y el otro es el loop de aprendizaje. El loop cibernético es el que está en color rojo, el loop de aprendizaje es el que está en negro. Entonces, lo que vemos es que hay un loop interno, que es el loop cibernético, y ese es el que vamos a partir de Big Data para ir estructurando la situación e ir creando condiciones para crear sistemas organizacionales que sean de apoyo y ayuda a manejar crisis. La primera actividad que nos ayuda en el loop cibernético es lo que aquí estoy llamando conversaciones relevantes, que en términos muy concretos significa nombrar sistemas organizacionales y dar significados a las crisis. Esas son las dos conversaciones que creo que son importantes que tener en mente. Una es nombrar sistemas organizacionales y el otro es discutir, conversar significados de la crisis. Si seguimos por el loop cibernético, es decir, por el rojo, aquí empiezo a hablar de sensibilidad sistémica. En el fondo lo que buscamos es hacer un diagnóstico de la estructura emergente a partir de los recursos fragmentados. Ya mencioné que los recursos están fragmentados, que en general no están nítidamente de comienzo dados como un sistema, pero va avanzando por autoorganización a crear algunas formas de sistemas organizacionales. Y para ese diagnóstico de cómo irse de la situación fragmentada a una situación que ya tiene algún grado de sistemicidad, es donde utilizo el método Viplan. Este método Viplan, de paso, les puedo mencionar, está desarrollado en el libro que escribí con Alfonso Reyes, Organizational Systems, Managing Complexity with a Viable System Model. Ese es el método Viplan que nos ayuda a pasar de sistemas que hemos nombrado para ver cómo realmente están creando, regulando y produciendo los significados que ya sean organizacionales o de la crisis misma. Y la cuarta actividad de este loop cibernético es lo que aquí estoy llamando conversaciones que mejoran la cibernética de la situación. Esto es donde realmente empezamos a utilizar el modelo de sistema viable y empezamos a utilizar ideas claves como requisito de variedad, que es lo que buscamos para poder mejorar la situación mejorar una situación determinada. Con eso, a medida que mejoramos la situación, los datos cambian y los desafíos globales y locales van modificándose y van generando nuevas conversaciones y van creando todo el loop que es el que estoy significando con el loop cibernético. Después viene el loop de aprendizaje. Este es el loop que es el más corriente, que es el que ustedes van a encontrar en las conversaciones de los expertos y los políticos ya sea países o empresas o en cualquier situación donde haya que manejar una situación de crisis. Este loop de aprendizaje también se apoya con aspectos de nombrar sistemas
como por ejemplo aquí hay una relación muy clara con lo que propuso Checkland en sus libros de Organizational Thinking, Organizational Practice. Esa es la idea de nombrar sistemas que vamos a través de conversaciones y de múltiples puntos de vista articular algunos significados que nos sean de ayuda. Y estas situaciones de crisis que estamos nombrando, tenemos a continuación el proceso de diseño, que son los modelos de la complejidad de los sistemas organizacionales requeridos. Modelos de la complejidad de los sistemas. Entonces, una vez que ya tenemos algún consenso o alguna claridad respecto al significado de la crisis, podemos empezar a discutir cómo estructurar los recursos disponibles, cómo modelar la complejidad de los sistemas organizacionales requeridos. Esto en tiempos muy recientes y en un paper que acabo de publicar, lo llamo Enterprise Complexity Models, que son modelos de la complejidad de las empresas. Y esto de acá lo que busca es tener una forma de conectar los sistemas que tenemos como de base, de los que partimos, ir conectando con nuevas formas organizacionales. Y esas nuevas formas organizacionales son las que propongo para mejorar la situación de crisis en la que estamos viviendo. Con esos modelos de la complejidad de los sistemas organizacionales requeridos, pasamos a la cuarta actividad del loop de aprendizaje, que es el desarrollo de nuevas formas organizacionales, implementar Enterprise Complexity Models con sensibilidad sistémica y buena cibernética. De manera que ahí en esa es lo que estoy pasando al proceso de generar una situación que tenga buena cibernética. Ahora, tal vez la parte más sistémica de todo lo que estoy hablando es la conexión que hay en una flechita que unen los dos loops, el loop cibernético con el loop de aprendizaje. Y es lo que estoy llamando ahí reflexividad. La reflexividad es importante entender que estos dos loops están altamente interconectados. De tal manera que si en el loop cibernético lo que estamos buscando es mejorar la situación cibernética como la estamos reconociendo hoy día, con la situación que existe, y en el loop de aprendizaje lo que estamos buscando es encontrar cómo ayudarnos a manejar los recursos fragmentados. Estos dos loops, el loop cibernético y el loop de aprendizaje, están íntimamente conectados. En la medida en que mejoramos la situación de la cibernética de la organización en la que estamos, de la que estamos partiendo la discusión de la crisis, a la medida que mejoramos eso nos está cambiando, como ya mencioné, el Big Data, eso nos está cambiando las conversaciones relevantes, eso nos está generando nuevos sistemas y eso está creando nuevas formas de manejar la situación de crisis. Y esa forma de manejar la crisis, a medida que generamos respuestas, nos están mandando señales que nos dicen que la situación como está en este momento en el loop cibernético, tiene capacidad de ser mejorada. Y esa es la reflexividad, en que el cambio de la situación misma, a través de discutir y conversar sobre la situación, nos cambia el contexto organizacional, y al cambiar el contexto organizacional, nos está cambiando la forma en que vamos articulando la situación. Y los dos loops están altamente interconectados. Esa es la idea de reflexividad que nos ayuda a que un loop esté conectado con el otro en términos de lograr mejorar el manejo
los datos, mejorar la forma en que articulamos las conversaciones, mejorar las formas en que manejamos las estructuras organizacionales y cómo ir desarrollando a través de la práctica nuevas empresas complejas que nos ayuden a nuevas formas organizacionales. Esta metodología la he discutido en el paper que publiqué recientemente con Systems Research and Systems Practice. De paso, si estoy siendo muy difícil y no me entienden, interrúmpanme, por favor. Eso es lo que llamo conversación. Lo otro es simplemente hablar de un lado al otro, pero no crear diálogo. De manera que esto tal vez es lo más complicado de lo que les voy a plantear, así que por favor, si tienen alguna duda, pregúntenme. Oiga, yo quedo sorprendido cuán claro soy, ¿eh? ¿Perdón? I'm surprised how clear I am. Well, maybe. O no me entienden nada o estoy de una claridad meridiana. No, comprendemos, sí, comprendemos. Está comprendido. Bien. Ahí hay alguien que ha levantado las manos, por lo que yo pude ver. Soy yo, Alfredo. Sí, por favor, porque eu não consigo ver quem está levantando as mãos. Ok. Por favor, doctor Raúl. A mí siempre me quedo pensando cómo las instituciones pueden adoptar un sistema como eso que usted está presentando, ¿eh? Pero a mí siempre me parece que habría tendríamos que tener un sistema de aprendizaje de la persona, de los actores, como dice ustedes, de actores con responsabilidad sistémica. Es decir, a mí siempre me parece que tendremos que implementar un sistema de aprendizaje para sensibilidad sistémica de todos, para que se pueda validar lo que los políticos, lo que las instituciones privadas puedan hacer para poner en práctica esos loops que ustedes mencionan. Alfredo, creo que estoy 100% de acuerdo contigo, ¿no? Y tal vez uno de los puntos que quisiera mencionar o repetir es que todo lo que hay detrás de esto es recursivo. De manera que a nivel individual, personal, nosotros tenemos también crisis personales, también tenemos necesidades de crear significados, tenemos también la necesidad de regular estos significados y de producirlos a nivel personal, como también a nivel de los grupos intermedios y de los grupos generales de la organización, de la situación, de los países o lo que fuera. De manera que tu pregunta es muy apropiada en el sentido que hace claro que es necesario tener una visión recursiva para darle más significado a todas estas conversaciones que estoy mencionando. Es importantísimo que haya aprendizaje a nivel individual, que haya aprendizaje a nivel de grupos, que haya aprendizaje a nivel de todas las unidades que ustedes puedan imaginarse, desde lo más básico a lo más complejo. ¿Se clarifica? Sí, gracias. Sí, yo pienso que a lo contrario, vamos a quedarnos hablando uno para otros en un círculo que no se puede deshacer.
pero que si es de aprendizaje, yo estoy contento. Sí. Buenísimo, gracias. Listo, había otra mano más que estaba levantada, que no sé si ya se aburrió ya. Eu não consigo ver se tem alguém com a mão levantada, porque eu estou com a tela inteira aqui, mas, por favor, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, alguma intervenção, à vontade. Sandro, Sim? Leonardo Lavanderos, acá de Chile. Oh, ¿cómo estás, Leonardo? Bien, Sandro. Saludando a mi amigo Raúl, que no nos vemos hace tiempo. ¿Cómo estás, Leonardo? Gusto de saludarte. Bueno, acá viviendo varias cosas pandémicas. Primero Piñera, que es la peor pandemia que nos puede pasar en Chile, y después el coronavirus. Son dos pandemias distintas, pero es más peligrosa la primera. Ay, Dios mío. Eso sí que es una conversación circular de largo, pero yo estoy de acuerdo contigo. Pero sí, ahora hazme la pregunta. Mira, lo que pasa es que yo te he seguido siempre con mucho cariño y siempre tratando de ver qué se puede hacer acá también. Y nosotros desarrollamos varias teorías porque creemos hoy día que haber trabajado en la clandestinidad con los sistemas viables, generamos la teoría del sistema viable relacional, que es distinto al sistema de Beer y que lo probamos básicamente en la toma de decisiones políticas y también en la minería. Porque lo que había dicho la persona anterior de cómo lograr capturar la parte de la política, el oikos de Aristóteles, no era fácil, porque básicamente toda la economía hoy día es una economía basada en la crematística que Aristóteles la miraba muy mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una operación contable de primer orden. Entonces, toda la economía mundial se basa en una contabilidad de primer orden. Por lo tanto, los mismos sistemas cibernéticos apoyaban esto. Beer lo dijo, mi sistema funciona bien para un comunista o un fascista, cosa que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que justamente por el problema del lenguaje y por el problema relacional es que esto se ha producido ¿cómo se llama? Una forma de cosmovisión oscura en que la crematística ha abusado de la economía, ha destruido el sistema relacional, y este sistema relacional no entra en lo que llaman la economía actual, la macroeconomía y la microeconomía. Por lo tanto, la cibernética hoy día cumple un papel estratégico en términos de una visión política de cambio. Y eso fue cuando escribimos ahora la cibernética del socialismo, que era básicamente cómo operar los sistemas viables relacionales en términos de llevar a cabo la transformación que se logró desde Allende. Porque nosotros sabemos y pensamos que Stafford Beer en ese tiempo fue la base de lo que había que hacer, pero después había que trabajar en la clandestinidad, Raúl, porque en Chile era imposible hablar de cibernética, dadas las condiciones de la dictadura, y posteriormente a lo que se llamó la democracia, entre comillas, de la socialdemocracia y del neoliberalismo, que en Chile es más neopatronalismo que neoliberalismo. Entonces, hoy día, la visión sistémica en Chile no existe. No hay visión sistémica porque no es parte de las competencias universitarias. Entonces, tú te das cuenta, hoy día se vende transdisciplina, multidisciplina, pero es una oferta de un mercado mal hecho. O sea, en ese sentido, cuando yo te digo que la pandemia del neoliberalismo es peor que el coronavirus, te estoy diciendo que lo que estamos viviendo hoy día es la destrucción del país en términos de identidad política. Ya no queda ese Chile que tú viviste. Esta es mi reflexión. Mira. El Chile que yo viví era un Chile que tenía menos visión sistémica que lo que tiene ahora, te lo puedo decir. Realmente nosotros trabajamos duro para dar significado a lo que nos estaba proponiendo Beer. Que no pensemos que ahí teníamos una visión sistémica maravillosa, y que cuando vino el golpe se perdió. Se perdió muchas otras cosas con el golpe, pero la visión sistémica que teníamos en esos días era limitada, y esa visión sistémica ha ido evolucionando y desarrollándose, de manera que no pensemos que todo ha sido negativo en eso. Ahora, lo que sí que creo que yo estoy muy consciente que es necesario la parte relacional, de manejar de la parte relacional, y tal vez lo que tú estás tratando de decir es que usar el modelo de sistema viable
un sistema como el de la Unión Soviética o usarlo en un sistema como el de los Estados Unidos, no es la misma cosa, que ahí dependen del tipo de relaciones que se están dando, cuál es el significado de ese modelo en cada caso. ¿Estoy correcto con eso? No, perdón, Raúl, no. No, yo sé que esto no es una conversación para largo y obviamente tienes que seguir con lo tuyo. Lo que pasa es que nos dimos cuenta de que había problemas conceptuales desde la biología. Acuérdate, yo soy biólogo y la discusión con Maturana siempre fue sobre la autopoiesis y el problema de las interacciones. Porque el problema relacional es que no se puede medir. No hay medición en las relaciones. Lo que hay medición son las interacciones, ¿ya? Pero no en el campo relacional. Entonces, ese es un tema, yo te voy a decir, porque creo que tienes razón, que no podemos concentrarnos en esta conversación entre los dos. Pero yo te puedo decir que yo he publicado por lo menos tres papers acerca de interacciones. Estoy de acuerdo. Así es interacciones, que, Raúl. Interacciones, no relaciones, Raúl, son cosas distintas. Pero sí son, porque yo tengo muy claro que las interacciones generan relaciones y las relaciones generan comunicaciones, dependen de comunicaciones. Ahora, eso es lo que tú puedes ver en esos papers, pero nuevamente, creo que no podemos meternos nosotros en esa conversación ahora. No, por eso digo que no es una conversación para ahora, sí, pero sí estoy de acuerdo contigo. Lo único que te quiero decir es que el modelo es abstracto y tiene capacidad de ser utilizado en cualquier sistema complejo, cualquiera. De manera que no puedo decir que en la Unión Soviética o en los Estados Unidos son más apropiados para utilizar el modelo. No. Perdón, Raúl, no, para decirte una sola cosa. La Unión Soviética fue el camino más largo para llegar al capitalismo, por lo tanto, en estricto rigor, el tipo relacional era muy similar, pues eran absolutamente jerárquicos. Pero sí, lo que no quiero aceptar es eso. Pero sí que ahora voy a parar. Sí, Y voy a pasarle la mano a Sandro para que él decida que si seguimos o no seguimos. No, está bien, Raúl, gracias. Gracias também, Leonardo. Pero não sei se mais alguma pessoa quer fazer uma pergunta agora, senão continuamos. Eu não consigo ver se tem alguém querendo falar. Bruno Jaramillo ha levantado la mano. Ah, está bien. Gracias, porque yo no consigo ver. Hola Raúl, hola a todos los amigos sistémicos, un gusto de verte, Sandrao, Dante de estar por ahí, un abrazo a todos, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Un abrazo a todos. Bueno, un gusto estar con ustedes, muy breve. La verdad que me interesa mucho el tema epistemológico que está planteado en este modelo. Y a ver si tú, Raúl, brevemente nos pudieras hacer alguna relación que existe entre ese loop de aprendizaje que tú estás proponiendo y la sensibilidad sistémica, porque tú hablaste de que era necesaria una sensibilidad sistémica y a mí me da la impresión que eso pudiera estar relacionado con la capacidad de realmente hacer que eso sea una suerte de loop, un loop de aprendizaje en la medida que haya claramente sensibilidad sistémica. Eso por una parte, o sea, yo digo, a menos sensibilidad sistémica, si uno quiere decir, menos loop de aprendizaje, o sería un loop más pobre, digamos, ¿no? Y ahí un poquitito Bruno, ahí es donde está la conexión de reflexividad. Claro. El loop cibernético es el que está manejando la sensibilidad sistémica. Claro, lo que pasa es que ahí te quería hacer una sola pregunta respecto de eso, porque efectivamente esas dos cosas están conectadas, pero entonces, ¿cómo uno podría, y tal vez eso se conecta quizás con algo que dijo Leonardo hace poco, cómo cultivar la sensibilidad sistémica? Porque probablemente no se nace, y creo que por ahí también lo dijo otro colega, cómo cultivar, o si tú has visto de alguna manera o hay alguna propuesta al respecto de cómo realmente cultivar la sensibilidad sistémica, porque es algo que no va contra natura, por así decir, entre comillas, porque en el ámbito universitario se desarrolla... ¿sí? No estoy de acuerdo que va contra natura, porque cuando uno habla de autoorganización,
está creando sistemas. Sí. La autoorganización está buscando en términos reales cómo manejar complejidad. Y eso Sí. está generando algún grado de sensibilidad. Ahora, lo que sí se da es que la sensibilidad sistémica requiere tener capacidad de manejar los aspectos de corto, mediano y largo plazo de las organizaciones. Y en la medida en que tengamos un sistema organizacional que maneja las relaciones con el entorno y que tiene una buena capacidad de conectar lo que llamo la inteligencia. En esa medida, lo que estamos haciendo, estamos aumentando nuestra sensibilidad sistémica, porque estamos conectando la parte de largo plazo, de visión, de creación, de futuro, estamos conectándola con la visión de lo que tenemos hoy día y la capacidad de acción. Y es esa conexión entre futuro y capacidad de acción lo que nos puede ayudar a tener una sensibilidad sistémica. Sí, sí, yo más bien hacía referencia a esto de contra natura, me refería a que básicamente la formación en el ámbito de la ingeniería y cuando se tiende incluso a tomar la cibernética, se cae finalmente en una cierta cibernética de primer orden y por lo tanto la capacidad de reflexión se usa no necesariamente porque alguien diga voy a reflexionar, es que va a reflexionar, digamos. Entonces, lo que quiero decir en realidad es que en realidad a la inteligencia le falta el elemento que permitiría, por ejemplo, desarrollar la sensibilidad sistémica, que es la sabiduría. Entonces, mi pregunta es básicamente un poquitito de cómo desarrollarla, ¿no? Tal vez no lo vamos a contestar acá, pero es algo que me inquieta cómo desarrollarlo. No lo vamos a contestar, pero sí la sensibilidad sistémica está conectada a nuestra capacidad de reconocer los efectos de nuestras decisiones. Y si los efectos de nuestras decisiones son negativos, como mencioné el caso de la austeridad en George Osborne, en ese caso es posible que se ayude a los políticos a que aumenten su capacidad de entender cómo una política de austeridad está afectando el largo plazo de la organización. Pero, Bruno, te agradezco la pregunta mucho, pero creo que si no seguimos adelante, vamos a tener que quedarnos hasta mañana. Sí. Y no creo Gracias, Raúl, gracias, igual. Gracias, está bien, está perfecto. Listo. Ya no, ahora veo que yo debiera dar este seminario en Chile. Pero Sí, no. tal vez. Anyway, let's Adiós. continue. Vamos a la siguiente. Sistemas y sensibilidad sistémica. Aquí está Bruno. Actores sin claridad acerca de propósitos compartidos y valores sociales tienen más posibilidades de sufrir situaciones de crisis. Decimos que ellos tienen poca sensibilidad sistémica. Desafortunadamente, estos actores a menudo no están conscientes de su ignorancia, la que puede producir decisiones con consecuencias indeseables. Ya di el ejemplo de la austeridad. Ellos están ciegos en sensibilidad sistémica. Están ciegos en sensibilidad. Y esto no es que haya sensibilidad sistémica o no sensibilidad sistémica, hay procesos. Tienen poca conciencia de las implicaciones cibersistémicas de estos propósitos y de los mecanismos comunicacionales necesarios para lograrlos. Esa es la parte donde te estaba dando el ejemplo de inteligencia. Bueno, sigamos un paso más. Entonces, ahora lo que quisiera es revisar un caso de mala cibernética concreto, que lo compartimos. Y ver cómo eso se conecta con todo lo que he dicho ya. Esto un poquito es aplicar el caso de
la cibernética, de la metodología cibernética, aplicarla acá a la crisis económica del año 2008. Puede argumentarse que la crisis financiera del 2008 fue acentuada por una falta de sensibilidad sistémica de los reguladores financieros de las principales economías, que incentivaron a que las instituciones financieras perdieran control de actividades locales creadoras de riqueza. Esto se llamó la crisis subprime. A un nivel local fue el resultado de interacciones débiles entre estas instituciones financieras y las actividades creadoras de riqueza. Entonces, aquí estoy dando un ejemplo de cómo se provoca esta mala cibernética y cómo vamos a ver cómo podemos tratar de ayudar a mejorar la situación. Estas interacciones fueron caracterizadas por instituciones fragmentadas, políticos y reguladores carentes de sensibilidad sistémica en situaciones altamente complejas de las cuales ellos eran responsables. Entonces, aquí estoy revisando algo que creo que lo compartimos todos. Podemos tener una nueva. Entonces, aquí lo que quiero es un poquito reflexionar acerca de la ceguera en sensibilidad sistémica de la economía en el 2008, de la crisis de la economía en el 2008. Lo que tenemos, por una parte, por procesos de autoorganización o de lo que fuera, es un sistema produciendo la economía global o produciendo la economía regional o la economía nacional o la economía local. Tenemos eso. Y lo que vemos es que hay fragmentación de los recursos y ceguera de los sistemas requeridos para hacerlos más transparentes. Es necesario mejorar la cibernética en el uso del sistema económico. Esa es la propuesta que hago ahora y para la que muevo un slide más, por favor. Del modelo del sistema viable, uno de los aspectos que ya he mencionado es el desdoblamiento de complejidad y la idea de sistemas autónomos dentro de sistemas autónomos dentro de sistemas autónomos tantas veces como sea necesario. Lo que creo que es interesante tener en adición a todo esto que ya lo habíamos visto es cómo reconocemos cuáles son las actividades primarias de una organización y cuáles son las funciones reguladoras de una organización. Las actividades primarias son los circulitos que están ahí en ese diagrama. Son las actividades que producen el sistema. En este caso, que estaban produciendo y que siguen, porque eso no ha cambiado mucho, el sistema económico. Entonces tenemos sistemas dentro de sistemas dentro de sistemas, y lo que es importante es reconocer que hay actividades primarias, que son las que producen el sistema económico, y funciones reguladoras, que son las que regulan las actividades primarias para producir lo que producen. Eso es parte del uso del modelo del sistema viable. A continuación, por favor. Bueno, lo que vimos nosotros en el año 2008 es esto de acá. Gobiernos tal vez altamente competentes en materias financieras. Yo soy generoso, ¿eh? No voy a echarles todo puras porquerías. Voy a decir que tal vez sabían mucho de finanzas. Pero sin una visión sistémica de sus economías, corrían el riesgo de fragmentarlas. Pienso que una falla al tiempo de la crisis del 2008
fue no reconocer que los servicios financieros eran funciones reguladoras y no actividades primarias de la economía constituyendo el sistema económico. ¿Se dan cuenta ustedes que ya ahí estoy utilizando todo el lenguaje del modelo del sistema viable para reconocer cómo mejorar la cibernética de una situación? En ese momento, en la crisis del 2008, no se reconoció que los servicios financieros eran funciones reguladoras y no actividades primarias. Y a menudo bancos estaban mal acoplados a los sistemas económicos, fueran estos empresas globales, nacionales, regionales o locales. Relativamente una parte pequeña de sus transacciones estaban orientadas a crear riqueza en las economías correspondientes. La mayor parte de sus transacciones estaban orientadas a extraer riqueza de las personas y las empresas. De manera que, contrario a generar sinergia y capacidad de desarrollo de la organización económica que les correspondía, estaban haciendo un poquitito de eso, pero la gran mayoría era extraer riqueza de los sistemas a los que estaban supuestamente apoyando. Otra. Para fundamentar lo que acabo de decir, estoy utilizando un libro que se publicó, ahí ya dije, hablé de su autor y que lo publicó el año 2018. Aquí es Jackson 2018, es del que me baso en esto. Global finance is a system that works for the few and against the many. No lo digo yo, lo dice Jackson, que es un experto en esto. We need finance, but when finance grows too big, it becomes a curse. The City of London is the single biggest drain on our resources. You can imagine that he is English. It sucks talent out of every sphere. It siphons wealth and hoovers up government time. Yet, to be competitive, we are told we must turn a blind eye to money laundering and appease big business with the tax cuts. We are told global finance is about wealth creation. The reality is that it is about wealth extraction. Ustedes se dan cuenta cómo realmente la forma en que funciona el sistema financiero, y esto de acá es del 2018, este es un señor que está trabajando en este tema ahora, ¿no? Está dejando claro que el sistema financiero está dedicado a extraer riqueza y no a crear riqueza y permitir que se desarrollen las economías. Jackson desvela cómo llegamos a ese punto en su libro The Finance Curse, How Global Finance is Making Us All Poorer. Él muestra cómo centros financieros en lugares como el Caribe o en centros de bajos impuestos corporativos se han constituido en lagunas fiscales, apoyando el crecimiento descontrolado de monopolios y dando lugar a capitales de valores en el nombre de una agenda de competitividad. De manera que esto que estoy planteando es una visión de expertos en finanzas y economía. Pero yo tengo una versión, que es la versión de que no lograron en términos sistémicos lograr la distinción entre actividades primarias y funciones reguladoras. Sigamos, por favor. Estrategia para administrar complejidad en el caso que estamos viendo. Unidades financieras
luchaban por su viabilidad. Se habían constituido como murallas independientes, administrando sus recursos al costo de las unidades económicas en un mundo globalizado. Estas unidades debían ser autónomas, las unidades económicas, lo que implicaba operar colaborativamente unas con otras, creando entre ellas cohesión, coordinación y confianza. Una buena estrategia para administrar la complejidad era facilitar la cohesión de ellas como unidades autónomas, por ejemplo, de ciudades, regiones o países, y propongo que un contribuidor importante a la cohesión debió haber sido el sistema financiero. Este es un punto clave. De manera que si no he sido claro, por favor, levanten la mano. María, por favor. ¿Levantaste la mano o no? No. No, yo no consigo ver. En todo caso, lo que estoy diciendo es que las unidades financieras estaban luchando por su viabilidad, no por la viabilidad de las unidades económicas a las que ellas debían apoyar. Y habían creado murallas independientes alrededor de las otras, de las unidades económicas. Y estas unidades, las unidades económicas, debían ser autónomas. Y ser autónoma es distinto a ser independiente. Es importantísimo tener clara esa distinción. La distinción entre unidad autónoma y unidad independiente. Las unidades independientes tienden, como el caso, por ejemplo, de Brasil en relación a Portugal. Brasil se hizo independiente de Portugal y en ese momento su problema no era el de generar sinergias con Portugal, era de desarrollarse como país por sí mismo. En el caso actual, nosotros tenemos dentro de las naciones, dentro de las regiones, tenemos unidades económicas que debieran ser autónomas, pero no independientes. Debieran ser contribuir al desarrollo de los sistemas más generales a los cuales pertenecen y no ser independientes y operar como unidades aparte. Esa es... y vuelvo a decir que lo que se perdió y lo que se sigue perdiendo, porque lo que acabo de decir no se está reconociendo, es que las unidades financieras, el sistema financiero, su rol era facilitar la cohesión de las unidades económicas, donde fuera que ellas estuvieran, fuera en ciudades, fuera en regiones, fuera en países, fuera a nivel global. Aquí es donde se aplica nuevamente la idea de recursión. Entonces, las unidades financieras, el sistema financiero, tenía que ayudar a que todas estas unidades económicas se desarrollaran autónomamente en beneficio de sus stakeholders, de los que tenían que apoyar. Y en términos concretos, lo que hemos visto es que esas unidades financieras se constituyeron ellas en unidades independientes y no estuvieron apoyando. Aquí yo estoy viendo que mi buen amigo Marcus Schwaninger está pidiendo la palabra. Muchas gracias, Raúl. Tú hablas de unidades financieras. Ahora, existen unidades financieras a diversos niveles. Por ejemplo, el Banco Comercial, el Banco Central, ministerios de finanzas. ¿De cuáles estás hablando? De todas. Ajá.
De todas, porque voy a dar un ejemplo concreto a continuación. Porque en realidad los sistemas financieros funcionan a todos los niveles de la economía y deben apoyar la cohesión, ya sea, y tal vez si me ayuda Sandro con el siguiente diagrama. Aquí está un diagrama que espero Marcos te ayude. Aquí está, y esto lo conoce más que lo conoce de memoria. Como ves, aquí estoy viendo un sistema local, la economía de una ciudad. La economía de una ciudad. La economía de una ciudad está formada por una cantidad enorme de unidades económicas. Y uno esperaría que esas unidades económicas sean cohesionadas a través de sistemas financieros, entre otros aspectos, no es lo único. Entonces, aquí lo que estoy mostrando es que las oportunidades para la cooperación, este de acá es uno de los arquetipos de cohesión, uno de los papers que escribí hace muchos años y que Marcus está muy consciente de él, eso donde desarrollo arquetipos de todo tipo. Este arquetipo de cohesión es el que ayuda a crear las oportunidades para alinear las actividades comerciales de una ciudad en el caso del ejemplo que estoy dando. Si ahí tenemos empresas de todo tipo, la idea es que el sistema financiero se transforme en un ayudador, enabler de la sinergia de las actividades de estas empresas en la ciudad. Y ese es el rol que yo estoy planteando ahí en lo que es la negociación de recursos, la coordinación y el desarrollo de confianza. Y eso es lo que el sistema financiero debiera haber y debiera estar haciendo en todas partes, que es desarrollar y apoyar el desarrollo de la economía y sacar a través de eso el apoyo para el desarrollo de una ciudad o el desarrollo de un país. Ese elemento del sistema financiero es algo que simplemente se han olvidado, simplemente no lo hacen. Hay países que son más. Es interesante esto, porque esto que estoy viendo tiene mucho que ver también con COVID-19. Porque lo que yo veo es que los países donde tienen mayor conciencia de la necesidad de cohesión a nivel de ciudades, a nivel de regiones, a nivel del país, donde sean más sensibles a nivel de las necesidades sistémicas de la situación, son los que han respondido mejor a la pandemia. Si ustedes se van, y eso es lo maravilloso de que mi amigo Marcus ahora se llame Kathleen. Es mi esposa. Estoy trabajando en el computador de mi esposa. No voy a saber, pero me gusta mucho. Sí. Resulta que las mujeres son las que claro. han tenido mayor capacidad de desarrollo. Yo sé que ustedes, tú y mi esposa, se gustan mucho uno al otro. Pero en todo caso te digo, yo creo que estamos muy claros que en los países donde ha habido mayor apoyo para la cohesión de las actividades del país, es donde se ha manejado la pandemia mejor. En los países donde hay menor capacidad, como el Reino Unido es lo peor que hay, se ha creado condiciones de mal uso de los recursos y de centralización que simplemente no está llevando a ningún resultado positivo.
Eso yo creo que lo tenemos claro, que si nosotros tuviéramos tiempo para hacer una evaluación empírica del fenómeno, de lo que ha pasado con COVID-19, estaríamos claramente reconociendo que este arquetipo de cohesión es un arquetipo que debió haberse reconocido y estudiado por los expertos locales en cada uno de los países. Y a nivel global también, porque va más allá de los países. Y ahí es donde he estado argumentando en algunas de mis otras actividades, he estado argumentando que el Tratado de Westfalia fue un tratado malo, porque fragmentó a Europa en una forma que realmente hizo que tuviéramos los problemas que tenemos hoy día con la Unión Europea y con otros países y con otras partes, regiones del país, del mundo. Entonces aquí ustedes ven que en este arquetipo estamos buscando cómo lograr a nivel de una ciudad el manejo de los recursos económicos con el apoyo regulador de las finanzas y de los bancos y de todo lo que fuera del caso. Creo que yo ya me estoy, creo que voy a tener que seguir. Marcos, ¿te respondí o queda algo ahí? Respondiste, pero yo tengo un poco la conclusión leyendo tu diagrama, etcétera, que el tipo de apoyo financiero a las unidades autónomas, según este diagrama, viene de reguladores. Entonces, para banco comercial que no sea afiliado como entidad pública, no habrá. No, yo creo, pero no, yo pienso que una organización financiera privada tiene que tener su sensibilidad sistémica, tiene que ser que tiene que manejar las relaciones locales de los lugares donde se enfoca. Una cosa es la institución, como tú también bien sabes. Las instituciones pueden ser privadas, públicas o lo que fuera. Pero lo que es importante en este caso es que su rol sistémico tiene que ser de regulación y de apoyo a la actividad económica. Gracias. Gracias. Sigamos. Raúl, discúlpame, 5 minutos más. 5 minutos más. Sí. ¿Cuándo me van a hacer preguntas? Por eso que quiero. Ya estoy listo para terminar, no te preocupes. Hacia una economía resiliente, eso es lo que creo que Marcos también ha estado y todos hemos estado preocupados. Autonomía de los sistemas productivos y no de las empresas financieras hubiera ayudado a contener la complejidad del sistema económico. Ellos habrían contribuido a darle resiliencia, por ejemplo, a las ciudades, como acabo de explicar. Regulación necesaria es aquella que permite a los sistemas organizacionales contener unidades autónomas dentro de unidades autónomas recursivamente. Al hacer autónomas las unidades financieras, se aumentaba peligrosamente la fragmentación del sistema económico. Equivalía a aceptar la viabilidad de ellas independiente de las unidades económicas a las que debía servir. Esto ya lo he argumentado en varias formas. Y con eso llego a la siguiente, que es la última de mis... Y también la crisis climática, y también todo esto, ya avancé algo, y también la crisis climática y COVID-19. Economías nacionales a menudo no entienden las estrategias de autonomía versus independencia. Estrategias ciegas a la conectividad social carecen de sensibilidad sistémica.
esta ceguera no solo puede relacionarse a las crisis financieras del 2008, pero también puede ahora hacer más difícil manejar la crisis climática y COVID-19 que nos preocupa a nivel global. Eso ya lo mencioné. Y con eso paso a la última. Y lo que he tratado, todo el tema que he desarrollado en esta presentación, que me gustaría mucho que continuara en conversación. Débil cohesión entre niveles estructurales es uno de los errores sistémicos que están cultivando enormes problemas de clima y salud. Mi propuesta es moverse en la dirección de sistemas organizacionales robustos. Este es un imperativo que surge del requerimiento de una buena cibernética. Y con eso, gracias. Muchas gracias, Raúl. Yo voy a intentar salir de esta presentación para poder ver a todos. Muito bem, são 3h30, eu acho que nós podemos ainda nos permitir, Eliomar, mais alguns minutos de discussão, correto? Sem avançar muito. Eu vou, 10 minutos, né? Eu vou permitir até 3 perguntas, perguntas que sejam breves, para que nós possamos ter tempo de o professor Raúl Espejo poder responder. Eu acho que não sei. Sim? Só para... A sua tela ainda está compartilhada. Parar a apresentação, é isso? Isso. Tá bom. Ótimo. Muito obrigado, vou aprendendo também. Então, nós temos tempo para umas 3 perguntas. Tem alguém que gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu acho que, não sei se o Bruno quer fazer mais uma pergunta, porque eu vejo a mão levantada agora, mas eu acho que era a pergunta anterior, não sei. Alguma pergunta? Bom, eu enquanto você... Sim? Pois não? Alguém? O Alfredo Fantini. Profesor Raúl. De nuevo, Alfredo, gusto saludarte. ¿Cómo está? Bueno, una crisis es un problema para mucha gente, pero es una oportunidad tremenda para algunos. No puede ser el caso que esa persona que van a quedarse muy bien por cuenta de una crisis tengan una sensibilidad sistémica muy fuerte. O sea, tienen conciencia perfecta de lo que va a pasar. Y para mí me parece que la crisis de 2008 es el ejemplo. A ver, explica un poco más en qué sentido, porque lo que te entiendo es que estás diciendo que puede que los políticos y los expertos tengan sensibilidad sistémica, pero que prefieran que haya una crisis. Eso. Y a ver, dame un ejemplo concreto. Para mí, la crisis de 2008, en la crisis financiera, algunas personas quedaron muy ricas. Claro, no, eso está claro. Eso está claro, pero desde el punto de vista del sistema en foco, porque los que quedaron ricos no eran los que estaban a cargo de las economías mundiales, no eran los que estaban a cargo de las ciudades, los que estaban a cargo de las regiones. Esos son los que ya mencioné que estaban con la actividad de extraer riqueza y no de crear riqueza. Sí. Eso estamos de acuerdo. Pero sí que tu pregunta tiene un significado muy importante, porque ese puede ser desde el punto de vista de una ciudad, por ejemplo, podría ser que la ciudad diga, queremos tener una crisis para poder enfrentar a una serie de otros problemas de carácter social que queremos abordarlos y queremos apoyarlos. Pero para eso tienes que pensar que cualquiera sea el motivo y el propósito, cualquiera sea, ellos lo que buscan es dar
es que a través de tener sensibilidad sistémica, ellos mejoren una situación colectiva. Sí, naturalmente que pueden irse al nivel personal y manejar toda la metodología que he planteado, etcétera, desde el punto de vista personal y puedan hacerse ricos y todo eso. Pero vivimos en un mundo, espero yo, donde haya mayor capacidad de reconocer las inequidades que plantean algunos y se plantee el debate y la discusión y la conversación para que la crisis que se genera no sea simplemente de apoyo a la desigualdad, sino que sea de apoyo a la justicia. Muchas gracias. De manera que eso, sí. Temos uma pergunta de Ricardo de Geroni. Ricardo, eu vou fazer aqui a pergunta para o professor Raul. Se depois queres complementar, fica à vontade. Ricardo pergunta, professor Raul, quando falamos de buena cibernética, não caímos no risco de simplificação pelo bueno ou pelo malo, ou ainda uma generalização del tipo hegemónico, el mito de win-win. O juicio de valor no sería mejor condicionado a las propiedades emergentes del proceso cibernético? Me gusta la pregunta, voy a decir, de partida, ¿no? Pero lo único que puedo decir es que no es simplemente, cuando yo hablo de buena cibernética, estoy hablando de algo que significa reconocer aspectos de carácter muy variados. No es solamente el tratar de fortalecer algo muy específico, que es lo que he llamado buena cibernética. Estamos buscando entender cómo los grupos humanos pueden armarse a través del diálogo y la conversación en formas más poderosas de manejar las situaciones difíciles en las que se encuentran. Entonces, en ese sentido, una buena cibernética no es una visión limitada, es una visión bastante amplia de decir comunicaciones, conversaciones, interacciones, todas deben ser entendidas en términos de apoyo general a el sistema en foco que tenemos a la mano. No sé si eso le aclara a este hombre o si es que hay algún otro aspecto de la pregunta que no lo he visto. No, está bien. Gracias, profesor Raúl. Bueno, una pregunta más. Sí. Yo voy, para encerrar tal vez esta sesión, yo quiero hacer un comentario que es también una pregunta. Porque que está relacionada a este último aspecto de la buena cibernética. Si la buena cibernética es dependiente de sensibilidad sistémica, ¿no? Una cosa que me preocupa es como ya hablábamos hoy por la mañana en el panel del lanzamiento del libro de la profesora María José, es cómo recuperar la sensibilidad sistémica o cómo promover la sensibilidad sistémica, ¿no? Para que podamos ser más efectivos en la promoción de la buena cibernética, ¿no? Entonces, esa es una cosa que me preocupa para nosotros que estamos interaccionando con jóvenes en las universidades, en los institutos de pesquisa y cosas del género, ¿no? Entonces, esa es una preocupación, cómo recuperar o cómo promover la sensibilidad sistémica. No sé si puedes comentar alguna cosa a ese respecto. Mira, una cosa que la primera que puedo comentar es que me parece muy, muy valioso e importante que este sea un tema que esté debatiéndose dentro de la Sociedad de Sistemas de Brasil. De manera que en eso me encanta escuchar eso.
Ahora, la sensibilidad sistémica es tener una capacidad de poder reconocer totalidades y no quedarnos en fragmentos. Uhum. Y eso tiene una flexibilidad gigante. Eso va desde ser, tú como una persona tienes que desarrollar sensibilidad sistémica en lo que es el mundo en el que estás funcionando. Y eso no significa que estás perdiendo flexibilidad o estás perdiendo capacidad de respuesta. Estás simplemente aceptando que las relaciones son elementos inherentes a una organización, a un mundo, en el mundo en que vivimos. Las interacciones, las relaciones y las comunicaciones son inherentes a eso. Así que en ese sentido, pienso que la sensibilidad sistémica es un aspecto que yo personalmente quisiera promoverla en el máximo posible, al máximo posible. Porque eso me estaría diciendo que yo no estoy reducido al mundo de fragmentación, pero que estoy viendo totalidades. Y eso ahí nos da la importancia de la parte metodológica que he estado mencionando. Una cosa es la parte epistemológica que hay detrás de eso, que es muy importante, pero la parte metodológica es lo que nos ayuda a ver cómo generamos sensibilidad sistémica. Tá bem. Muitas graças. Muito bem, gente, nós estamos chegando ao final dessa mais essa sessão brasileiro de sistemas. Agradeço a participação de todos, agradeço dos nossos amigos chilenos que também fizeram perguntas, todos que fizeram perguntas, professor Marcos Fantini. Em nome do comitê organizador. Ahora no escucho nada. Perdão, não escuta? No. Oi? Sí. Eliomar? Não tem som, Eliomar. Agora sim dá para ouvir, Sandro. Interferência, Sandro. Agora está bom. Eu não fiz nada, eu simplesmente... Mas, enfim. Então, mais uma vez, muitíssimas graças, professor Raúl Espejo, não? Pela contribuição para este congresso. Foi um prazer e um honor tê-lo conosco hoje à tarde.